Bienvenidos a una nueva entrega de la serie ¿Con qué quieres ser guerrero de oración? En esta nueva entrega voy a presentarles un nuevo principio llamado nuestra responsabilidad para luchar. Somos responsables. Así como los líderes simplemente no pueden deshacerse de ser responsables, nosotros podemos modelar, enseñar y hasta compartir la responsabilidad, pero la responsabilidad es algo que no se puede delegar. Todos podemos delegar en la vida, excepto nuestra responsabilidad. Porque la responsabilidad, mis hermanos, así como dice en Ezequiel capítulo 18, la responsabilidad es individual. No podemos culpar a los demás de lo que sucede a nuestro alrededor. Todos somos responsables. Somos responsables por lo que sucede con nuestra familia. Somos responsables con lo que sucede con nuestros negocios. Somos responsables por la salud, por nuestra propia salud, por nuestra vida personal, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Somos responsables por el cuidado de nuestros hijos y por las relaciones que tenemos con los demás. Nosotros somos responsables. No podemos echar la culpa ni delegar esa importante cualidad a un tercero, porque la responsabilidad es enteramente individual. Yo me voy a tomar prestado las enseñanzas del Dr. John Maxwell, las 21 cualidades de un líder, y una de ellas habla sobre la responsabilidad, y él hizo un brillante estudio resumiendo sobre nuestra importancia, nuestro llamado a ser responsables. Muchos de nosotros tenemos a veces la costumbre de echar la culpa al sistema, le echamos la culpa a los gobiernos, a las autoridades, a lo que sucede a nuestro alrededor. Somos muy buenos echando la culpa a los demás de nuestras desgracias, fracasos, de nuestros problemas. Siempre buscamos un culpable, no nos hacemos cargo. Entonces, por eso que en esta lección voy a hablarte sobre el importante fundamento de nuestra responsabilidad para luchar. Si nosotros no somos responsables de ir a la lucha, de asumir nuestro llamado como intercesores en la brecha, nosotros siempre vamos a ver el mal predominando en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro medio. Lo vamos a ver el poder de las tinieblas asumiendo el control y las riendas de las que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos haber ejercido dominio y haber sido como instrumentos en las manos de Dios. No permitir que el enemigo se introduzca en nuestro medio. Por eso tenemos que ser combativos, tenemos que tener esa actitud de conquista en nuestra vida. ¿Qué es la responsabilidad? Vamos a resumir que la responsabilidad es la habilidad de cumplir con una obligación, es el acto de ser responsable, es un deber de la confianza. La responsabilidad es una de las cualidades y uno de los requisitos indispensables, insustituibles en la vida de todo guerrero intercesor. Estamos aplicando esta enseñanza al ministerio de la oración e intercesión, porque es a ellos a quien nos dirigimos. Los intercesores, en cierta forma, son líderes obreros. Son un grupo de personas muy raras para esta humanidad y que son tan valiosas para los tiempos que vivimos. Muchos de nosotros no sabemos el alcance, el impacto, el potencial de transformación que tenemos en nuestro llamado como agentes de cambio, como agentes de paz, como agentes de transformación en este mundo en crisis. Parte de mi misión en la vida ahora, en este momento, es restaurar el concepto de un guerrero de oración, de la importancia de entender el arte perdida de la intercesión. Se habla mucho sobre la oración, pero poco sabemos de algunos principios fundamentales que vemos a nuestro alrededor. Es que la gente está muy ocupada como para orar. Muchas personas están demasiado ocupadas como para dedicarle unos minutos
y activar y vivir una vida constante de oración. Hay tanto para hacer, hay tantas cosas importantes que queremos hacer, siempre estamos ocupados, siempre hay una cosa interesante que surge, siempre tenemos una excusa, un argumento para justificar el por qué no oramos. Nosotros que hemos sido llamados para vivir la vida de oración, tenemos que entender que no podemos abrir manos de nuestra responsabilidad, de la importante responsabilidad que tenemos como ministros de intercesión. Quiero contarte una pequeña anécdota, una historia que yo leí hace un tiempo atrás, como para poder ilustrarte este importante fundamento para construir y cultivar nuestra vida de oración, para construir nuestro llamado en el reino como intercesores. Yo escuché una vez que había una mujer, una importante mujer de la nobleza de la sociedad, que debido a problemas personales que tuvo que enfrentar en su vida, le tocó mudarse a un suburbio de la ciudad donde vivía. Un lugar donde había mucha inmoralidad, muchas adicciones con el alcoholismo, con los vicios, y ella estaba extremadamente preocupada, lógicamente. Se sentía atemorizada por tener que irse a vivir en un lugar así. Cierta vez ella se fue a conversar con su pastor en la iglesia. El pastor descubrió una motivación. Su motivación no era la correcta. ¿Qué fue lo que descubrió el pastor? Ella se fue toda orgullosa porque en su pasado esta pobre mujer había tenido un buen vivir, había vivido en lujos y en comodidades. De repente este cambio era bastante chocante para ella y muy difícil de poder adaptarse a esa realidad. Así que por eso, lógico, no estaba acostumbrada a irse a un lugar, a una comunidad de clase baja, donde la mayoría de las personas que convivían allí eran personas de bajos recursos. Cuando va a hablar con el pastor, le dice así: mire pastor, me voy a cambiar, no aguanto más, haré lo que sea, pero me voy a ir de ese barrio donde vivo, porque ese barrio es tan bajo. Son gente de malas costumbres, de mala conducta, gente pecadora. Así que fue que, ella se fue a quejarse del pastor diciendo: mire, no voy a ir allá a vivir porque no me quiero juntar con esa chusma, no me quiero juntar con personas de baja reputación, de bajo calibre, no estoy acostumbrada a convivir con ese tipo de personas, así que por eso, pastor, le vengo a pedir oración porque me voy a mudar. Y el pastor le escuchó con calma, con paciencia, y le dijo: bueno, amén, voy a orar por usted, me parece muy bien su idea, su iniciativa. Ahora, antes de mudarse, me gustaría que usted reflexionara en lo siguiente. Imagínese que la municipalidad de su ciudad, en su importante responsabilidad de iluminar la ciudad, de los barrios, de poner luces, solamente pusiera iluminación en los barrios de clase alta, en los lugares de clase social alta, en los lugares de la nobleza, donde vive la gente rica. ¿Cómo se sentiría usted que está viviendo ahora en ese suburbio, como usted dice? ¿Le gustaría eso? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué piensa de la idea? Lógicamente, la municipalidad tiene la misión de poder alumbrar todos los barrios, independiente de la condición social y del tipo de gente que viva en ese barrio. Entonces ella se quedó pensando, se fue un poquito enojada, ofendida con el comentario del pastor, y no le dijo nada. Y ella entendió lo que le quiso decir. Unas semanas después, ella volvió a encontrarse con el pastor. Y el pastor le preguntó: ¿y señora, cómo le fue? ¿Ya se mudó? No. Oré, reflexioné sobre lo que usted me dijo y la verdad que decidí quedarme. ¿Y quiere saber? Yo entendí que soy luz del mundo porque tengo a Jesús en mi corazón. Y no importa dónde esté, yo tengo la misión de alumbrar e iluminar con la luz de Cristo. ¿Quiere saber una buena noticia? Ya tengo una lucecita más en el barrio donde vivo, porque fui a hablar de Cristo a la persona que estaba a mi lado y recibió a Jesús. Y así con el tiempo esta mujer fue llevando el evangelio a toda esa comunidad y fue ganando almas por todos lados.
e impactando la comunidad donde vivía. Eso es responsabilidad, mis amados. Nosotros somos responsables del lugar donde vivimos. Somos responsables por la paz del lugar. Pero ¿sabe lo que nos tenemos nosotros la costumbre de maldecir, de hablar mal, de criticar a las autoridades, de echar la culpa a los gobernantes, de hasta maldecir a las personas que han sido puestas por autoridad? Las autoridades, dice la Biblia, han sido establecidas por Dios. Y no entendemos que nosotros tenemos la importante tarea de interceder por las personas que han sido puestas en el lugar de gobierno. Y en vez de eso, como somos partidistas, como somos sectaristas, como tenemos tendencias ideológicas, en vez de orar por ellos, deseamos que les vaya mal. Ya van a ver cómo les va a ir. Siendo cristianos, en vez de orar por esas nuevas autoridades, comienzan a maldecirnos. Por eso es que el mundo está como está. Porque nosotros tenemos una mala actitud delante de nuestros gobernantes. Pero volviendo al tema, no me quiero salir del tema, yo vengo a decirte que nosotros somos responsables. Nosotros no podemos lavarnos las manos como hizo Poncio Pilatos. Si pudiera mencionarte una persona irresponsable, te hablaría de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, quien tenía la importante misión de decidir qué iba a pasar con el Señor Jesús. Mira, una vez más te quiero decir, nosotros como intercesores no podemos cerrar los ojos, no nos podemos esconder en nuestro lugar, no nos podemos acomodar en nuestra zona de confort, no podemos darnos el lujo de pasar un tiempo de larga diversión en cuanto tenemos una guerra. No hay licencia en esta guerra, dice la palabra de Dios. No podemos cómo evitar el tener que asumir nuestra responsabilidad individual. Lógico, no te estoy diciendo que te vayas al extremo, pero tenemos un desafío, hermanos. Y eso le ha pasado a la iglesia del Señor Jesús. Muchos son los llamados, dice, pero son pocos los escogidos. Y en este momento tenemos un llamado enorme a poder asumir nuestra posición como líderes, como ministros de intercesión. Pero no, la mayoría de la gente no quiere asumir su posición. Está enredada entre los espinos. Se ha enredado en los negocios de este mundo y se ha olvidado que Dios los llamó a militar como soldados. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Aquí la palabra clave, vuelvo a decir, es enreda. No se puede enredar. Nosotros como guerreros de oración no podemos enredarnos en ninguna otra cosa de esta vida. Tenemos que ser responsables. Todo tiene su tiempo. En el momento que nosotros debemos hacerlo, es allí que debemos estar. ¿Qué tal si te digo, si tan solo 1 hora por día, todos los días de tu vida, causaría un gran impacto, no solo en tu vida personal, sino en tu familia, en tu hogar, en tu casa y en el lugar donde vives? Tan solo 1 hora por día, imagínate. Voy a compartirte algún fundamento bíblico valiosísimo, importante para poder ilustrar el concepto del que quiero compartir contigo. Veamos algunos versículos de lo que dice la Biblia sobre responsabilidad. Mira, tú vas a encontrar varios versículos sobre responsabilidad. Lógico que no es el tema del que quiero hablar con ustedes, pero sí, la Biblia habla sobre la importancia, cómo se delegaba responsabilidad a ciertas personas. Por ejemplo, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía José, el Señor lo hacía prosperar. Todo lo que estuviera bajo la responsabilidad de José, José era responsable y Dios lo estaba prosperando. Cuando era responsable con sus obligaciones, el Señor lo bendecía y lo prosperaba, así como lo hizo con José. Por ejemplo, en Números 4, versículo 16, la palabra de Dios dice que la responsabilidad de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será el aceite para el alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal, el aceite para ungir. Él tendrá la responsabilidad de todo el tabernáculo y de todo lo que en él hay con el santuario y sus enseres. Aquí vemos que Dios delega responsabilidad sobre Eleazar y tenía un
una obligación muy importante en el tabernáculo de Moisés. Vemos personas que reciben responsabilidad, que tienen una importante responsabilidad con los asuntos de Dios. En Números 4:31 vemos que esta es su responsabilidad, lo que han de transportar para todo su servicio en la tienda de la reunión. Pero me gustó más. En Esdras capítulo 10 versículo 4 dice: levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. Oh, mire qué tremenda palabra. Levántate, intercesor, guerrero de oración, porque este asunto del que vamos a hablar hoy es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, así que anímate y hazlo. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué promesa tan apropiada! En Ezequiel 18, versículo 1, vamos a ver la palabra del Señor que vino sobre el profeta Ezequiel. Una palabra que hablaba sobre la responsabilidad que es individual. Vuelvo a insistir, la responsabilidad es individual. De 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 14, dice: esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros. No seré una carga, dice Pablo, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Escucha bien, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres tienen la responsabilidad de atesorar para sus hijos. Los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Esto no es una comisión ni una asignación espiritual, moral, de conciencia. Si bien los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser buenas personas, personas de bien en la sociedad, buenos ciudadanos, buenos hombres de Dios, buenos hijos, buenos esposos, buenos maridos, buenos padres, así nosotros también tenemos la responsabilidad de poder asignar a ellos un bien que los pueda respaldar durante su vida. Mira qué fuerte, ¿no? Es muy interesante esto. No quiero desviarme del tema, pero estamos hablando sobre responsabilidad. El que más me gustó hasta el momento es Esdras. Esdras capítulo 10, versículo 4. Qué tremenda palabra. Dice, el Señor le dice: levántate, porque este asunto es tu responsabilidad. La palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versículos 11 al 31, cuenta la historia de Poncio Pilatos, el gobernador romano de Israel. Y en esta parte de la Biblia, la historia nos cuenta, nos da un ejemplo muy triste de un líder que fracasó al tomar su responsabilidad, cuando el Rey Jesús fue traído ante él para ser juzgado. Pilato no pudo encontrar nada malo en él. Pero sin embargo, en lugar de declarar su inocencia, él se dejó vencer ante la presión de la multitud, acabó cediendo, sintiendo que ellos iban a castigar a un hombre inocente. Pilato toma la decisión de dar al pueblo la elección. ¿Quién quieren ustedes? ¿Barrabás o Jesús? Así que cuando el pueblo toma la mala decisión de mantener a Jesús como el más culpable, ¿saben lo que hizo Pilato? Pilato caminó hacia una bandeja de agua y trató de lavarse las manos de cualquier responsabilidad que surgiera por esa decisión. De esa forma, él pretendió evadir que las consecuencias cayeran sobre él. Pilato había cometido un gran pecado, el pecado de la omisión, y trató de salirse por la tangente con una buena estrategia que lo justificaba. Qué interesante, ¿verdad? Vemos aquí en la historia de Poncio Pilatos un clásico ejemplo de alguien que no asume su posición, su postura y su responsabilidad en su llamado. Nosotros como líderes e intercesores tenemos que entender una cosa. El mundo ha sido tomado por Satanás. Las fuerzas de las tinieblas han ocupado toda la humanidad. La Biblia dice: tinieblas cubrirán la tierra. Estamos viendo eso suceder en nuestro medio, delante de nuestros propios ojos. Olas de apostasía viniendo sobre la humanidad. Una ola negra de suciedad viniendo con principios del anticristo, con leyes y con tendencias y con ideologías que están barriendo la faz de la tierra y que están sacando a los seres humanos
sacando los ojos de Dios, alejándolos de la presencia de Dios. Es una forma muy sutil de conquistar el mundo entero para el príncipe de las tinieblas. Eso es lo que está sucediendo. Hace un tiempo atrás yo estudié una revelación sobre las 7 montañas. No sé si se acuerdan, ustedes pueden recordar al fundador de la Jocum, Loren Cunningham, un hombre de Dios a quien Dios le había mostrado una tremenda revelación sobre las 7 montañas. En las 7 montañas, algo muy interesante, él le hablaba sobre las esferas de influencia en la cultura que impactaban a la humanidad, que eran lugares relevantes en donde Satanás había tomado y conquistado y estaba usurpando el lugar que debían ocupar los hijos de Dios. El cuerpo de Cristo, el reino de Dios es para estar tomando esas esferas de influencia. En esas montañas eran como una analogía de las esferas de influencia de la cultura, por ejemplo, el mundo de los negocios, la política, el mundo de los deportes, la fama, el entretenimiento, la industria del arte, la cultura, la ciencia, etc. En esas esferas de influencia, él tuvo una visión de cómo el diablo había tomado pose de esas montañas de influencia, sentado en esas montañas y dominando y sometiendo a la humanidad con sus sucias estrategias y su diabólica manipulación. Es así que manipula a los hombres en el sistema de este mundo. Es un sistema diabólico. Y que nosotros tenemos que entender que si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, el mundo continuará de la misma forma y nunca habrá un cambio significativo. Por eso yo vengo a hablarte de esto. Cuando yo comienzo a interesarme por el ministerio de la intercesión, fue cuando leo el libro de Cindy Jacobs, Conquistando las puertas del enemigo. No sé si se acordarán de ese libro. Cindy Jacobs cuenta una historia sorprendente. Cuenta un testimonio de cómo en un lugar muy peligroso de los Estados Unidos, no recuerdo bien dónde era, sé que un grupo de adoradores tomó la iniciativa de ir a uno de los lugares más peligrosos de esa ciudad y llevaron el grupo de alabanza, pusieron allí una pequeña escenario y se pusieron a tocar y a alabar a Dios en ese lugar donde estaba tomado por el narcotráfico, tomado por la violencia, por los carteles de narcotráfico, prostitución, adicción al alcoholismo, todo lo que te pudieras imaginar allí sucedía en esa comunidad. Así que este grupo de adoradores tomó la iniciativa sin ningún temor, bañados en la oración, llenos de la autoridad de Cristo, se fueron a ese lugar y comenzaron a adorar y alabar a Dios. No hicieron nada más que alabar a Dios. En su adoración ellos hicieron una intercesión profética y pidieron que el reino de Dios sea establecido en aquel lugar. ¿Saben lo que pasó? Dios hizo un impacto tan grande a través de esa iniciativa de estos jóvenes hombres de Dios que la propia policía fue a pedirles a estos jóvenes que volvieran a esa comunidad, porque desde que ellos habían comenzado a ir a tocar y adorar y a alabar a Dios, todos los índices de violencia que se habían registrado anteriormente habían comenzado a disminuir. Que eso sucedía cuando ellos iban, pero cuando ellos se iban, lógicamente que todo eso volvía. Los invitaron a estos jóvenes de esta iglesia para que adorasen a Dios y vieron un tremendo impacto por causa de la unción de Dios en estos jóvenes. Yo quiero decirte que eso es ser responsables, asumir nuestra responsabilidad. Estos jovencitos podrían haberse quedado encerrados en sus 4 paredes, se pudieran haber quedado allí sin hacer nada, apenas acomodados en su lugar, en su hermoso templo, en su lindo escenario, en el lugar donde siempre estaban acostumbrados. Pero en su lugar ellos decidieron impactar y ser luz del mundo, sal de la tierra para este mundo en tinieblas. Así que por eso, mi hermano, yo te cuento sobre todas estas cosas para que veas lo que nosotros podemos llegar a ser si nosotros le creemos a Dios.
Si nosotros decidimos obedecerle a Dios y hacer nuestra parte, no solo en salir a evangelizar, sino principalmente asumir nuestro llamado como intercesores. Voy a volver aquí a la historia de Poncio Pilatos. Como les contaba, Poncio Pilatos tomó la peor actitud que todo líder debe tener. Se lavó las manos. Y esto nos sorprendió a los judíos porque Pilato solía hacer ese tipo de cosas. Él tendía a alejarse cuando las cosas se ponen difíciles. Es lo que pasa con muchos cristianos. Cuando tienen que hacer algo, cuando tienen que salir a la guerra, en vez de ponerse las pilas, buscan un argumento, una excusa para decir, no voy, mañana voy, mañana estaré allí. Y no son responsables. ¿Entiendes lo que te digo? Por eso Pilato hizo eso, se lavó las manos. Una vez cuenta la palabra que él puso un águila romana en el templo y los judíos se enfurecieron. Se juntó una multitud de 5.000 judíos y marcharon a donde él estaba descansando y le exigieron que quitara el águila romana del templo. Él entonces llamó a su guardia y les exigió que se fueran, que se vayan. Si ellos se negaban, él los amenazaba que les iba a cortar la cabeza a todos. Los judíos, llenos de convicción, ¿saben lo que hicieron como respuesta? Los judíos se arrodillaron y digan, adelante, hágalo, mátenos, córtenos la cabeza. Pero nosotros no vamos a permitir que usted haga eso con nuestro templo. Él se quedó tan impresionado con la convicción moral de estos judíos que él desistió, renunció a la idea y removió el águila al final. Así que desde ese momento en adelante, todos los judíos supieron que este hombre no tenía convicción, tenacidad y que él iba a huir de su responsabilidad. Entonces, Poncio Pilato es una analogía de la transgresión moral y política, la corrupción que vemos en nuestros medios. Es el típico personaje que se lava las manos delante de una responsabilidad. ¿Cuántas veces, mis amados, nosotros nos lavamos las manos todos los días y preferimos hacer nuestras cosas que nosotros ponernos en nuestro lugar, en nuestro llamado como intercesores para pedir al Señor de que a través de nuestras oraciones podamos poner límites y freno a la acción maligna del príncipe de las tinieblas? En nosotros está, como intercesores en la brecha, nosotros podemos tomar esa posición en nuestro llamado como centinela. Nosotros podemos ponernos en la torre de oración y pedirle al Señor para que nos dé la autoridad, la fe, la firmeza y la convicción de que Dios nos responderá si nosotros hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Veamos aquí. Muchas veces nosotros nos lavamos las manos de nuestra responsabilidad. ¿Por qué somos irresponsables? ¿Por qué nos cuesta tanto ser responsables? ¿Por qué muchas veces nos comportamos como Poncio Pilatos? Nosotros hablamos de Poncio Pilatos, nos burlamos de Judas, a veces nos ponemos a criticar las personas que abandonaron a Jesús, pero muchas veces nosotros actuamos peor que Él. Nos lavamos las manos de nuestra responsabilidad todos los días cuando nosotros omitimos nuestro llamado, cuando dejamos de orar cuando tenemos que orar, cuando nosotros no entendemos que la tarea que tenemos, la misión que tenemos es algo tan importante en el reino. Es una de las misiones más importantes que todo ser humano podría tener. Escuchen bien, ¿por qué razones nosotros nos lavamos las manos? En primer lugar, porque nosotros, así como Poncio Pilatos, no tenemos un buen fundamento. Pilato nunca forjó un carácter con el que pudiera enfrentar la adversidad. El conflicto lo paralizaba. Si nosotros vamos a ser intercesores, tenemos que tener un buen fundamento. Por eso estoy haciendo esta serie. Por eso estoy ministrando día y noche sobre la oración e intercesión. ¿Cuál es la grandeza de este llamado? ¿Cuál es
la maravillosa oportunidad que tenemos en el reino de hacer nuestra parte, de estar delante, en la línea de frente para frenar los avances de Satanás. Oh Señor, ayúdanos a entender este principio. Ayúdanos a tener ese firme fundamentos y que nada nos haga caer, nada nos haga desviar de nuestro llamado. Que Dios no permita que nosotros seamos como Poncio Pilato, que no tengamos carácter e integridad ni fundamento en nuestra vida. ¿Por qué nos lavamos las manos? Segundo, así como Poncio Pilato, él tenía problemas con lo que parecía a sus ojos inútil. Por ejemplo, Poncio Pilato percibió que una buena decisión no traería nada bueno. Así que, ¿para qué perder el tiempo? La apatía prolifera cuando sentimos que una acción es inútil. No vale la pena. No vale la pena hacer eso. Es inútil. Por más que yo me lo intente, por más que yo haga algo, igual no va a tener resultado. ¿Entienden lo que digo? Mira, muchas veces nosotros obramos así. Eso es lo que, guiados por la mente natural, pensamos que hay cosas que parecen inútiles, que no valen la pena involucrarse ni inmiscuirse. Por eso, cuidado, mi amado, porque por ahí estás cometiendo ese grave error. Te animo a rever tus fundamentos, tu actitud principalmente, que debe estar alineada con el Señor. En tercer lugar, nos lavamos las manos principalmente porque tenemos miedo, tenemos temor. Estamos llenos de miedo. Yo hablo de este principio, de todo este tema en la brecha del temor. 2 lecciones que te las recomiendo que la hagas. Si no lo has hecho todavía, tienes que hacerlo. La brecha del temor, del miedo, es algo poderosísimo que a todos los hijos de Dios, a todo siervo de Dios necesita ser libre del temor. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando nosotros estamos llenos de miedo y de temor, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, Poncio Pilato estaba preocupado con la supervivencia. Él hacía enojar a los judíos. Y si él hacía enojar a los judíos, él temía perder el control, dañar su reputación, su imagen. Una vez hasta la advertencia de su esposa solo hizo que su miedo se acrecentara. Entonces él era un hombre dominado por el miedo y por el temor. Muchas veces nos lavamos las manos porque no queremos correr riesgos. Estamos llenos de miedos y temores. ¿Será ese tu caso, mi hermano? Yo tengo la fe en Dios que no es así. Que usted es una persona valiente, llena de coraje, llena del valor de Dios, y Dios lo va a usar a usted y a ti, mi querida hermana, si solamente tú le crees al Señor y asumes tu posición como guerrero de oración. ¿Por qué se lavaba las manos Pilato? Porque él tenía problemas con el fracaso. Pilato supo que un motín estaba por iniciarse, y la última vez que eso había pasado, él no pudo mantener su tenacidad, y los judíos lo supieron, y los judíos sabían que él tenía más miedo de fracasar que ellos. Por último, la gente generalmente se lava las manos porque tiene problemas con el enfoque, la concentración de lo más importante. Los líderes, mis hermanos, no podemos ser neutrales ni pasivos en cuanto a decisiones cruciales que tenemos que tomar. Pilato tomó una vasija y trató de lavarse de las manos del enredo, pero por eso ningún buen hombre de Dios, ningún líder intercesor, ningún ministro de intercesión puede hacer eso. No nos podemos lavar las manos. El día que nosotros tenemos que levantarnos en la madrugada a orar, por favor, no podemos quedarnos estancados allí ni rezagados de nuestra zona de confort. Si Dios nos llama a hacerlo, tenemos que hacerlo. Y tenemos que ser responsables por nuestro tiempo de vigilia. Yo quiero que tú entiendas esto, mi hermano. Somos responsables. Tenemos un llamado a ser responsables. Si quieres ser un guerrero de oración, pero eres responsable solo cuando se te da la gana, solo eres responsable cuando tú quieres, entonces, querido, ¿cómo tú piensas que nosotros vamos a causar algún tipo de impacto? Si usted quiere ser un guerrero de oración, mi estimado, mi amado hermano, va a tener que ser responsable con sus decisiones. Va a tener que ponerse las pilas.
Va a tener que enfrentar al enemigo, ya sea de día, ya sea de tarde, ya sea de noche. Nos vamos a tener que envolver en la guerra, nos vamos a tener que involucrar. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te exhorto hoy y te animo a entender que si usted es llamado para este ministerio de la intercesión, no puede ser una persona inconstante, no puede ser una persona que un día está, otro día no está, no puede ser una persona negligente en su llamado. ¿Cuántas veces a la hora de estar allí, de ser puntual con nuestro tiempo de oración, nos dormimos en nuestro tiempo de oración? Mi hermano querido, no haga eso. Es tan importante que tú estés allí. Es tan importante tu fidelidad. Tú no puedes llegar a imaginarte todo el bien que puedes hacer cuando tú entras en la presencia de Dios, a ponerte a interceder por personas que los necesitan. Misioneros necesitan de oración. Misioneros en países de riesgo necesitan de oración. Los pastores y líderes de Dios necesitan de oración, de cobertura, de respaldo. Sus iglesias no los apoyan en oración, casi no entienden la responsabilidad que tienen de orar por ellos. En este momento está viendo, en cuanto yo estoy grabando esta lección, está viendo una ola de suicidios en distintas partes del mundo. De Brasil, por ejemplo, ha habido muchos suicidios en cuestión de días. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Será que esos hombres no tienen alguien que ore por ellos? Este es el tiempo de que nosotros seamos responsables por nuestro llamado. Oh, Dios mío. Mi corazón se llena de emoción y de temor de Dios en cuanto hablo de estas cosas. Yo vengo a decirle hoy que usted va a ser responsable con su llamado, que usted no va a ser negligente ni ignorante de las cosas de Dios. Usted es un hombre de Dios, mi amado. Usted tiene que entender que este es el momento en que Dios necesita de su fidelidad. Hónrele a Dios con su obediencia. Hónrele a Dios con su perseverancia, mi amado. Hónrele a Dios con todo lo que tiene para hacer, con su llamado tan importante. Si usted quiere ser un guerrero de la oración, así como los soldados que tienen que ir a la guerra y tienen que estar dispuestos a ir en el tiempo que sea, los que están en el servicio militar saben de eso. En cualquier momento tienen que estar listos para una batalla. Por eso en este día yo te llamo, mi hermano. Yo te clamo en este momento, te exhorto a que tú revises tus conceptos, tus valores. Y entiendas de una buena vez que si tú no eres responsable, el mal va a predominar en nuestro medio. Si no somos responsables, el mal predominará en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Vamos a ser tomados por todas las cosas que están sucediendo. Nosotros necesitamos levantarnos como guerreros de oración, como intercesores, como hombres de Dios, para ponerle límites a los ataques de Satanás contra nuestras vidas, contra nuestras familias. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos Dios, ayúdanos Señor. En el nombre precioso de Jesús, yo te bendigo, mi hermano. Declaro que tú serás responsable. Declaro que tú asumirás tu lugar. Declaro que tú serás un hombre de Dios, caracterizado por ser una persona fiel, íntegra, constante, responsable. No habrá inconstancia en tu vida. No serás de doble ánimo. No serás negligente. No te lavarás las manos como Poncio Pilato. Reprendemos ese espíritu, esa actitud de lavarse las manos. Cuando nosotros tenemos que tomar una posición, cuando nosotros tenemos que tomar una actitud, levántese, mi hermano, y póngase las pilas. Déjese de dar vueltas delante de toda esa tentación que tenemos. De no hacer nada, de no estar en el momento que tenemos que estar. Te bendigo, mi querido. Y en el nombre de Jesús, vengo ahora a cerrar esta lección clamando las promesas de Dios para tu vida. Aquel que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Aquel que en lo mucho es fiel, también en lo más
será fiel. Que Dios te bendiga, precioso. Te mando un fuerte abrazo, te bendigo. Yo te espero en la próxima lección. Si tú has sido bendecido, si has sido edificado, hermano, haz el favor de compartir con otras personas, con tus pastores, con hermanos en Cristo, con todo aquel que tú sientas que le hace falta escuchar esta charla, todo aquel que quiera crecer, porque no vale la pena compartir esto con personas que no tienen el deseo de un cambio personal en sus vidas. Te amo, mi querido, te bendigo y estoy a tus órdenes aquí para servirte, tu servidor, quien le habla, Alberto Conti. Muchas bendiciones para ti. Te espero en la próxima lección. ¿Con qué quieres ser un guerrero de oración? Comparte esta serie, mi hermano.